Acaba de tener lugar en el Instituto de México, aquí en París, un encuentro con el poeta mexicano Alberto Blanco, quien recibía este año el prestigioso premio Xavier Villaurrutia, encuentro en el que se realizó una lectura bilingüe de su libro Música de cámara instantánea, dedicado a los músicos del siglo XX, que ha sido traducido al francés por el poeta y editor Stéphane Chomet. Y precisamente para hablarnos de este encuentro y de su tensa trayectoria literaria y artística, Alberto Blanco ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alberto. Gracias por la hospitalidad. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México en 1951 y que va a ser en la Universidad Iberoamericana donde vas a licenciarte en Ciencias Químicas, con una mención honorífica gracias a una investigación sobre sustancias psicotrópicas. Así es. Si la poesía quizás necesita una cierta dosis de química, las sustancias psicotrópicas han sido utilizadas por más de un poeta, ¿no? Sobre todo aquí en Francia. Y no solo por más de un poeta. Nuestro cerebro es tal vez la estructura más compleja a la que podemos tener acceso. Y es un misterio constante y perenne para nosotros los seres humanos. Todos los recovecos dice la mujer de Sancho Panza en algún pasaje de la segunda parte del Quijote, en los camaranchones del cerebro de mi patrón, en los camaranchones del cerebro. Es que el cerebro lo que hace es eso, cerebrar. En términos de la mujer de Sancho Panza, lo que el cerebro hace es celebrar. La poesía celebra de un modo absolutamente único y particular, porque se adentra en los misterios del lenguaje. Puede reemplazar a los psicotropos incluso, ¿no? La poesía. Puede ser un poderoso psicotropo, perdón. Es la mezcalina de mí mismo, claro. Alberto, para no asustar a los oyentes, digamos que además de química, estudiaste filosofía y estudios orientales. Me contabas que estudiaste chino durante varios años. Sí. Y la poesía oriental. Pues la poesía es un camino muy extraño. Mi pobre madre, mi padre, que por supuesto no entendían qué es lo que estaba yo haciendo y qué decisiones tan descabelladas estaba tomando, cuando vieron que aquello era irremediable, me decían con mucha pena, pero qué profesión más difícil, más ingrata has escogido. Y yo me cansaba de decirles, es que no es una profesión, a menos que ustedes la consideren una profesión de fe. No es una profesión. Bueno, carrera. No, tampoco es una carrera. A menos que sea una carrera donde hay que correr más rápido que la belleza para que parezca que le estamos dando la espalda. Es otra cosa. Es una fatalidad. Es una fatalidad que con un poco de buena suerte y buena voluntad es posible convertir en un destino. Yo he tenido la fortuna de vivir muchos años, de no quitar el dedo del renglón, de poner mi vida al servicio de ese llamado, y es por eso que a la fecha he escrito y publicado tanto, sin hacer concesiones y sin distraerme con nada. Bueno, sí te distrajiste cantando y tocando en grupos de rock. Recuerdo uno de los nombres de esos grupos era Las Plumas Atómicas. Sí. Imagino que escogisteis el título o el nombre del grupo bajo efectos de algo, ¿no? No, en México se les llama plumas atómicas a los bolígrafos, al biro. Seguramente porque cuando comenzó a popularizarse ese tipo de bolígrafos, estaba en el aire la noticia de las pruebas atómicas, etcétera, y los comerciantes y publicistas las llamaron así, plumas atómicas. Y me gustó la combinación, me parece sugerente. ¿Eras el autor de los textos que cantabas en ese grupo? Sí, y para mí fue una bendición a los
18, 19 años, haber descubierto esa vía de expresión en un momento en que estaba yo muy, muy cabreado con todo. A mí me tocó participar en el movimiento del 68 en México, que fue un movimiento social, una insurgencia social, un momento de rebeldía muy intenso en México, como en tantos otros lugares, una oleada que recorrió el mundo, aquí en París, en el mayo del 68, en todas partes. En México fue muy intenso y desgraciadamente cobró muchísimas víctimas. No sabemos hasta la fecha cuántas, no sabemos si hablar de miles, ciertamente no cientos, nadie sabe. Las cifras oficiales son escandalosamente bajas, las cifras de la sabiduría popular son escandalosamente altas. Lo que sí sabemos es que hubo muchísima violencia y después una terrible represión. En esa atmósfera, tener 17, 18, 19 años y sentir todas las puertas cerradas, una sociedad tan hipócrita, tan represiva, encontrar la vía de escape de una banda de rock para mí fue una bendición. Porque por un lado podía dar rienda suelta al lenguaje a través de las canciones. Por otro lado estaba el poder de la música y la capacidad de expresar prácticamente lo que quisiera. Además, el contacto con el público que el poeta en general no tiene, ¿no? Pues sí, yo nunca quise aceptar leer en público una vez que empecé a publicar. No me apresuré en publicar. Mi primer libro apareció cuando yo tenía casi 30 años. Y muchos poetas y muchas de las poetas de mi generación para entonces ya habían publicado varios libros, etc. Y nunca había aceptado una invitación para leer en público. Y pensaban que era por timidez. No tenía nada que ver con eso. Yo diría que era más bien por arrogancia. Y di el brazo a torcer por un paisano tuyo. En 1981, Homero Aridgis organizó un gran festival de poesía en México. Invitó a toda la Pleiad, Vasco Popa, Allen Ginsberg, Merwin Cabral de Melo Neto, Michael Hamburger, Seamus Heaney, Transtromer, y entre otros iba a ir Alberti, Rafael Alberti. Y me invitaron a participar y yo dije que no. Y me decían, pero es que es una locura que no quieras participar en esto. No, no quiero. Incluso hice traducciones para el festival. Y a pocos días de comenzar, vi en la televisión una entrevista que le hicieron a Rafael Alberti, donde leyó un poema sobre las nubes tan maravilloso que en ese instante le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Sí voy. Sí voy, sí voy. Nada más por oír a Alberti decir sus poemas, voy. Alberti se enfermó y no pudo ir al encuentro. Nunca lo conocí, pero me regaló el viaje y hasta la fecha le estoy agradecido. A resultas de eso, mi primera lectura en público, esto parece un cuento, una fantasía, pero es la verdad. Mi primera lectura en público la hice con Borges. No está mal. No puede estar mejor. Una cosa que debo decir, Borges no leyó porque no podía leer. Él declamó, recitó, recordó. Por supuesto. Una de las cosas que tienes en común con Rafael Alberti es que él era un gran dibujante también, apasionado por las artes plásticas. Precisamente en el 87 publicas, Alberto, Un año de bondad, una compilación de collage como homenaje a Marc Sens. Quizás la poesía tiene esa vertiente plástica también, que le quieres dar a los collages. Para mí todo tiene que ver con la naturaleza del lenguaje y con esas criaturas extrañísimas, casi imposibles de definir, que llamamos palabras. Tú trabajas con palabras, yo trabajo con palabras, pero si te pregunto o tú le preguntas a cualquiera qué es una palabra,
vas a ver que es un lío llegar a un buen acuerdo. Tenemos poco tiempo, así es que no quiero bordar muy fino, pero por lo menos podríamos acordar en principio que una palabra, para comenzar, tiene sonido. Hay una parte sonora en la palabra. Es una herramienta que además permite evocar, convocar imágenes. Si yo en este momento digo la palabra perro, quien escuche esto ve un perro. Si digo la palabra árbol, el auditor o la auditora verá un árbol. No sé cuál, no sé de qué color es, no sé si tiene hojas o no. Y entre más hable yo al respecto, quien esté escuchando quizás vaya enfocando la imagen de ese árbol. Pero la palabra árbol tiene esa capacidad de convocar una imagen. Entonces tenemos por un lado la música, el sonido de las palabras. Por otro lado tenemos su capacidad de concitar o de convocar imágenes. Pero la parte realmente más misteriosa del lenguaje es que es una representación del mundo. La palabra árbol no es un árbol. O como dicen los textos budistas, la palabra luna no es la luna. El dedo que señala la luna no es la luna. Y sin embargo utilizamos todo el tiempo, todos los días, las palabras para comunicarnos y para vivir. Y se nos olvida que las palabras y el lenguaje son un mundo paralelo al mundo real. No es el mundo real. Es un mundo paralelo, completo, que mantiene vasos comunicantes constantes y misteriosos con el mundo real. De todas las formas de la literatura, sin duda alguna la poesía es la que más se interesa en esas relaciones, en ese misterio. Por eso para mí la poesía, lo he dicho en no pocas ocasiones, la podría definir en estos términos. La poesía es mitad imagen, mitad música y mitad poesía. Estamos en París, en Francia. Hace 50 años Verlaine defendía que la poesía tenía que ser la musique avant toute chose. ¿Podríamos decir que defiendes la poesía como la imagen avant toute chose, antes que nada? No creo que la poesía para mí, al menos, sea sobre todo música, ni creo que sea sobre todo imagen, ni creo que sea sobre todo símbolo. Para mí es una combinación de al menos esos tres mundos o elementos, y aspiro a un balance y a una armonía entre esos tres elementos, entre el elemento imaginativo, el elemento sonoro y el elemento que podríamos llamar filosófico. Hay poetas que se inclinan mucho por el sonido, hacia el lado de la música. Hay poetas que se inclinan fuertemente hacia el lado de la imagen. Hay otros que se inclinan más hacia el lado conceptual. Y se nota. En otros hay una combinación, sobre todo, de dos elementos. Es raro encontrar poetas donde haya un balance muy claro, armonioso de los tres elementos. A mí, esos son los poetas que más me gustan. Un ejemplo, Fernando Pessoa. Ese cóctel maravilloso que es la poesía, te han preguntado a menudo para qué sirve. Respondes a menudo que no sirve para nada, pero ese nada, esa es la magia de la poesía, quizás. Ese no servir para nada. Muchas veces, depende quién lo pregunte y cómo lo pregunte. Mucha gente, claro, que hace la pregunta esperando que la respuesta sea esa, para nada. Yo, desde luego, no firmaría esa respuesta. El poeta inglés Auden decía, y es difícil traducir la expresión del inglés al español, "Poetry makes nothing happen". La poesía hace que nada suceda, o hace que no suceda nada. En realidad hace que la nada suceda, y esa nada es muy importante. Y aquí estamos otra vez en el Zen y en el budismo y en la meditación. Esa nada es muy importante, pero la poesía hace otras cosas. Ya hemos hablado o hemos tocado por lo menos un par de
de posibilidades de respuesta. La poesía es una herramienta inigualable para tratar de penetrar en los misterios del lenguaje y por lo tanto de nuestro pensamiento y por lo tanto de la manera en que nuestro cerebro funciona. Todo eso es muy importante. La poesía para mí es también una manera de decir mi verdad tal como yo la siento y la entiendo sin lastimar a nadie. Es muy difícil ser sincero y no lastimar a nadie. Alberto Blanco, este año te han concedido un importante premio en México, el Xavier Villaurrutia, por este libro, El canto y el vuelo. Música e imagen, canto y vuelo, ¿no? Intentas unificar eso en este libro. Este es el tercer volumen de una poética, el tercer y último volumen de una poética que me ha llevado décadas escribir, que comenzó como un largo diálogo de más de 25 años de amistad con Octavio Paz y con su libro canónico El arco y la lira, pero no nada más con ese libro de Paz. Hay otros libros de poética en nuestro idioma importantes, La máscara y la transparencia de Sucre, por ejemplo, o Poética y profética de Tomás Segovia, por dar otro ejemplo, los libros de Juarros sobre la poesía, etcétera, etcétera, y muchos otros en otros idiomas. A mí, por supuesto que me interesa y me produce azoro el hecho poético. Y he tratado toda mi vida de entender qué es eso y por qué he dedicado mi vida a esto. Comencé a tomar notas para estos libros desde los años 70. Así es que no me he apresurado para escribirlos ni para publicarlos. El primer volumen se llama El llamado y el don y salió publicado en 2011. Y para mi sorpresa, siendo un libro de poética, se agotó en menos de un año. El segundo volumen salió en 2013 y se llama La poesía y el presente. Agotado también. Este es el tercer volumen y último, El canto y el vuelo. Si te fijas, los tres tienen la misma estructura sintáctica. Esto y lo otro. El canto y el vuelo en particular podría ser un resumen que tiene que ver con una imagen que yo propongo a la mitad del libro. Digo, por una parte, que hay que distinguir entre lo que yo llamo la poesía con mayúsculas y la poesía con minúsculas. Que la poesía con mayúsculas es algo de lo que no se puede hablar y de lo que yo no voy a intentar hablar, que es eso que la gente hace o entiende cuando usa la palabra poesía para tratar de decir que algo es lo máximo. Fue a ver una película y le pareció fantástica. Dijo, esa película es poesía pura. Esa película de Tarkovsky es un poema. Bueno, un atardecer es un poema. La belleza de esta muchacha es poesía pura. Eso para mí es poesía con mayúsculas. De eso no hablo, de eso no se puede hablar. Es como decir lo sublime, la belleza absoluta, lo trascendente, y por ahí desembocamos en otras palabrotas que entre gente decente no hay que utilizar. En cambio, la poesía con minúsculas, pues es un género del lenguaje que se manifiesta a través de unas criaturas muy peculiares, unos objetos, yo digo que socialmente indeseables, llamados poemas. Esos objetos hechos con palabras tienen sus características, tienen una tradición hermosa en las distintas lenguas. Son como cajitas de música que nos platican historias a través de imágenes. Entonces, en un momento dado yo propongo que si un poema, no la poesía, que si un poema lo pudiéramos comparar con un pájaro, con un ave, yo diría, y aquí vamos otra vez con lo mismo, yo diría que la ala derecha de ese pájaro es la imagen, que el ala izquierda es la música y que el cuerpo del ave es el lenguaje. Muy bien, pero agrego, la poesía no es eso.
La poesía es el canto. Y la poesía con mayúsculas, de la que no se puede hablar, es el vuelo. Y ese vuelo que nos permite acceder a zonas inaccesibles de nuestro cerebro, quizás, ¿no? De ahí el título, El canto y el vuelo. En fin, pues ahí queda dicho, el canto y el vuelo es el premio Xavier Villaurrutia de este año, escrito por Alberto Blanco. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Jordi, gracias a Radio France por la hospitalidad y por la oportunidad de conversar un rato. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa, o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio curiosamente se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube, en Internet en general. Y permíteme, antes de terminar, dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Gracias de nuevo, ahí la tenemos a Elena Abril. Gracias de nuevo, Alberto, y que sigas ofreciéndonos esa vía hacia esa realidad escondida que nos ofrece la poesía. Esa realidad escondida está aquí, a la vista. Picasso decía, ¿dónde se esconde el misterio de la semilla de las fresas? En la superficie. Ahí queda dicho. Gracias, Alberto.